eminentemente político-ideológica y no un tema eminentemente historiográfico, ¿verdad? Y que por supuesto genera también una imagen distorsionada de España y los españoles. ¿Por qué razón? Porque creemos que los españoles de la actualidad son los mismos que vinieron hace tantos siglos, ¿no? Y ese es también otro error. Parecen cuestiones como muy obvias, pero muchas veces en la idea se repiten este tipo de tópicos que nosotros vamos a ir viendo. Para esto aquí hay una presentación que les voy a hacer. Ya me dirán ustedes cuando se vea. Vamos a intentar aquí proyectarla. ¿Sí se ve? Sí, licenciado. Sí, doctor. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, aquí vamos a empezar con, miren ustedes, un gran grabado del impresor holandés Theodor de Bry, ¿verdad? Para un libro que se llamó Historia de las Indias de Girolamo Benzoni, otro italiano anti-español también. Los libros de Bry fueron muy importantes, ¿no? Para expandir esta idea de España como un pueblo primitivo, bárbaro, inculto, etcétera, y que lo único que sabía hacer era explotar a los indígenas, quitarles el oro, ¿verdad? Y ser un pueblo absolutamente decadente, ¿no? Entonces, si ustedes ven atrás este grabado, ¿verdad? Es un grabado que transmite todas estas ideas, ¿verdad? Del sufrimiento de los indígenas, que por supuesto no lo estamos negando, evidentemente eso sucedió, pero también miren la proyección de la imagen de los españoles, ¿no? Como una imagen totalmente arcaica, atrasada, etcétera. Este grabado está en el Museo Nacional de Ámsterdam, ¿no? Y que se llama Indios capturados por occidentales, que es esta ilustración de Johan de Bry para la historia de las Indias de Girolamo Benzoni del año 1594. Entonces vamos a hablar de Leyenda Negra, algunos antecedentes, lecturas y la polémica actual. Primero, ¿qué vamos a entender nosotros como Leyenda Negra? Bueno, si ustedes ven, aquí está el señor de Bry, que fue uno de los principales impulsores de la Leyenda Negra porque fue un impresor holandés que fue el que impulsó la publicación de estos libros, ¿no? Como lo de Benzoni, ¿no? Y él también se dedicó a publicar esa gran cantidad de litografías donde se muestra esa imagen grotesca, ¿verdad? De España y los españoles. Entonces alguno va a decir, bueno, pero ¿por qué ese ataque, verdad, a España? Vamos a irlo analizando. Pero primero, quedémonos con la definición de qué es la leyenda negra. La leyenda negra, según la Enciclopedia Británica, es un término que expresa una imagen desfavorable de España y los españoles, acusándolos de crueldad e intolerancia predominantemente en el pasado, en la obra de numerosos historiadores extranjeros, particularmente, ojo con este dato, protestantes. Inicialmente asociado con España del siglo XVI y las políticas antiprotestantes de Felipe II, el término fue popularizado por el historiador español Julián Juderías en su libro homónimo, que se llama La Leyenda Negra. Ese es uno de los primeros grandes referentes, ¿no? El de Julián Juderías, que fue un intelectual español del 19 que se interesó grandemente por entender este fenómeno. Vamos a hablarle de opinión y de propaganda cultural, de hablar en contra de España y de los españoles y ver a España como un pueblo decadente. Entonces, en realidad, no solo es un término. Hablar de leyenda negra, estamos hablando de toda una corriente cultural y una corriente cultural que prevaleció durante varios siglos. ¿Y por qué razón? Por una razón muy sencilla, porque España cada vez tenía un papel más dominante. ¿Sobre qué países en la actualidad se habla mal? Estados Unidos, China, Rusia. ¿Por qué se habla tan mal de ellos? No los estoy defendiendo, vamos al hecho. ¿Por qué se habla tan mal de ellos? Porque son dominantes. España en este periodo era un país dominante en lo militar, en lo político, en lo cultural. Entonces, todo país que sea dominante va a sufrir esta animadversión. Evidentemente por esa situación de predominar sobre los otros. Entonces, cuando hablamos de leyenda negra, hablamos de ese término de hostilidad hacia España, pero vamos a hablar también de una gran corriente cultural que prevaleció durante varios siglos en la que se generaba esta imagen. Bueno, incluso si ustedes ven ese grabado de Bry, no lo favorece mucho, ¿verdad? Tiene una expresión ahí también de hostilidad.
Emilia Pardo Bazán, la gran escritora española del siglo XIX, se dedicó mucho a escribir sobre este tema, ¿no? Y dice lo siguiente, vamos a leerlo. Por leyenda negra entendemos el ambiente, aquí la definición se amplía, ¿no? El ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre el carácter de los españoles como individuos y como colectividad. La negación, o por lo menos la ignorancia sistemática de cuánto nos es favorable. Esto es muy interesante, ¿verdad? Nada de lo bueno se habla, solo lo malo. Entonces, un historiador habla solo de lo malo, ahí vamos mal. Tenemos que reconocer todas las dimensiones, tanto los aciertos como los desaciertos de la vida humana, de las distintas poblaciones que nos rodean y del mundo. La negación, o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, malinterpretados o falsos en su totalidad. Y finalmente, la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera de que nuestra patria constituye desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y el progreso político una excepción lamentable dentro del grupo de naciones europeas, ¿verdad? España como una nación obscura, atrasada, ¿verdad? Y muchas veces esa idea también se repitió dentro de la enseñanza de la historia ya en la época contemporánea. Dice, una inclinación alevosa y recalcitrante, que imagino una España eternamente, estos términos me gustan mucho, inquisitorial, ignorante, fanática. Esa es una cuestión que se ha repetido durante mucho tiempo, ¿verdad? La España es la Inquisición, la España es la ignorante, la España es la fanática. Inculta, dice ella, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones desde tiempos de la Reforma y que no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces, esto es muy importante, y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. De hecho, lo que está diciendo ella, que es del siglo XIX, está pasando ahora. O sea, España, a pesar de haberse consolidado como una democracia moderna en Europa, como una monarquía parlamentaria, con unos rasgos modernos muy importantes, con un índice de desarrollo humano que está entre los más altos del mundo, ahora está cuestionada esa idea. No, sigue siendo un país atrasado, sigue siendo un país inquisitorial, sigue siendo un país ignorante, fanático. Si fuera así, España no hubiese conseguido los logros como cualquier otra nación, ¿verdad?, que ha logrado salir de una situación de evidente retraso económico, ¿verdad?, y político hacia lo que es ahora. Y que a pesar de ese retraso económico y político, ha tenido grandes contribuciones a la cultura universal. El español es una lengua que ustedes saben está de moda y es una de las lenguas más habladas del mundo. Les voy a poner un ejemplo que me pone un profesor mío, ¿no?, que es el profesor Juan Valverde. Y él decía algo muy interesante, ¿verdad? Francia, por ejemplo, ha invertido una gran cantidad de dinero en fundar las alianzas francesas a nivel mundial y no se ha logrado expandir más la enseñanza del francés en el mundo. España durante muchos años no invirtió ningún centavo en el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes no existía, es algo realmente muy reciente y la cantidad de gente aprendiendo español es importante. ¿Por qué? Porque muchas manifestaciones de la cultura española llaman la atención del mundo poderosamente. Entonces, no es ese país solamente inquisitorial, ignorante y fanático. Lamentablemente, la repetición de las ideas hacen que uno las considere como verdad. Entonces, esta caracterización que hace Emilia Pardo Bazán es muy interesante porque está hablando de un fenómeno en el siglo XIX con el que da muestra de la pervivencia que tenía entre siglos, pero algo más importante, de la pervivencia, que lo que ella está contando para el siglo XIX es algo que está sucediendo en la actualidad. El profesor Ricardo García Cárcel, y yo considero que este es uno de los libros más importantes, ¿verdad?, para estudiar la leyenda negra, que es su libro La leyenda negra, historia y opinión, publicado por Alianza Editorial. Está disponible en internet, es un PDF muy malo, pero bueno, por lo menos ahí ustedes lo podrían leer. Habla de un punto muy importante, ¿verdad? España llegó a ser la potencia mundial por antonomasia durante el siglo XVI y gran parte del siglo XVII, ¿no? Entonces, esa hegemonía española que fue mundial,
¿verdad? Como la hegemonía de Estados Unidos o la hegemonía de Rusia, ¿verdad? O la hegemonía de China en distintos campos, ¿verdad? Tiene costes políticos. Y esos costes políticos es que va a tener personas, países, grupos, conglomerados que van a estar en su contra y van a hablar en su contra. Entonces dice el profesor García Cárcel que la hegemonía española en el mundo durante el siglo XVI tuvo altos costes políticos, pero también hay otros factores, ¿verdad? No solamente porque un país sea poderoso. Y vamos a analizar esos factores que los considero fundamentales dentro de la historia moderna para comprender por qué España se hace odiar. Primero, los consejeros, que eran consejeros flamencos del rey Carlos V, que tenían una visión erasmiana, o sea, humanista, ellos tenían la idea de que el reino de Carlos V tenía que ser un reino que tenía que expandir lo que se denomina la humanitas cristiana, que tenía que estar regulada por el emperador. Entonces el emperador tenía que expandir ese humanismo cristiano, ¿verdad?, en todos los reinos, pero en Alemania, ¿verdad?, por la expansión de su política, pero al mismo tiempo por el descontento de una buena parte de la nobleza alemana y también por la corrupción de la Iglesia Católica, entonces empieza a crecer la avanzada protestante. Y viene todo el proceso de reforma y de contrarreforma, entonces eso impide el avance, ¿verdad?, de ese modelo político. Entonces, ¿cuál es una manera eficaz de evitar el avance de ese modelo político? Pues decir, ¿verdad?, de que ese reino que tiene esa pretensión de expandir el catolicismo es un reino inquisitorial, atrasado, es un reino que los alemanes no deben apoyar, ¿verdad? Y es algo que consiguieron, ¿verdad? Porque la historia de la humanidad cambia radicalmente. Ya no solo había una manera de entender la fe, ya había otra. Había una alternancia, había otro modelo de entender la fe y de que hubiese también un monarca que no fuese católico y que no siguiese al Papa, sino que un monarca que fundara una iglesia local y lo que después va a tener expansión para el caso británico. Entonces, fracasó este modelo de humanitas cristiana regulada por el emperador y Carlos V tuvo que hacer una negociación en la Dieta de Worms sobre la coexistencia, ¿verdad?, del protestantismo en los reinos, no sin antes pasar por una cantidad importante de conflictos bélicos que fueron las guerras de religión también. Ahora, todo esto que acabo de decir, ¿a qué dio lugar? Al avance de las conciencias nacionales. El avance de la conciencia nacional alemana dio avance también a las conciencias nacionales de otros contextos, como el caso de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, de todos los reinos, ¿verdad?, de esta parte escandinava y una parte importante del norte de Europa. Entonces ya ese gran modelo, ¿verdad?, del reinado católico no fue posible. Entonces había que atacar, ¿verdad?, al que encabezaba ese modelo de reinado católico, que era Carlos V, y a sus súbditos. España no solo es víctima, también hay una situación muy clara. España no da espacio a una actitud integradora respecto a los extraños, a esas personas que no son españoles. ¿Por qué? España desarrolla un modelo político en el cual busca generar un mayor control de la población, un control político, judicial y territorial, condenando a los judíos y a los moriscos, que eran españoles también. Tenían una religión distinta, pero también eran españoles. Eran tan españoles como los cristianos viejos. Y entonces es aquí donde empieza a crecer ese concepto nacional católico español. Todos cuando hablan del nacional catolicismo español creen que es de la época de Franco. Empieza aquí esa idea, ¿verdad? Porque claro, España es la monarquía católica por antonomasia, es la que tiene que expandir el ideal católico. El Papa le ha donado las tierras a España para gobernarlas, pero la cuestión fundamental antes de gobernar esas tierras es convertirlas al catolicismo. Entonces, bajo esa idea de España como adalid del catolicismo a nivel mundial, entonces condena a los judíos y a los moriscos. Por supuesto que hay otra intencionalidad muy importante de condenar a los judíos y a los moriscos, y era quitarles también control de las actividades económicas y también fortalecer su capacidad de tener el poder judicial sobre ellos. Y entonces emergió este concepto español nacional católico que desprecia a los otros, o sea, a los no cristianos. Entonces el tema ya de despreciar a otros no fue solo despreciar a los no cristianos, sino que se empezó también a despreciar a los foráneos. Entonces España, en alguna medida, a pesar
de que el reino tenía una importante multiculturalidad, ¿verdad? No había una actitud receptiva hacia los foráneos y eso también se recelaba. Entonces esa idea nacional católica española se consolidó. Después vamos a pasar a esa dialéctica que conocemos muy bien de reforma y contrarreforma, que da lugar al desarrollo de la propaganda, ¿verdad? La reforma y la contrarreforma, una de las maneras de expandir sus ideas era la propaganda. Ya en este momento tenemos un amplio desarrollo de la imprenta y de los grabados. Pues acuérdense que todavía la capacidad de que las poblaciones tuvieran acceso a la lectura y la escritura era muy limitada. Entonces, la propaganda era gráfica por medio de dibujos y de grabados. Entonces los libelos, como el de Brie, que mostré al principio, ¿verdad? Tienen una función didáctica e informativa. Miren cómo son los españoles. Y uno ve esos dibujos y esas imágenes grotescas y todo, dirá, ah, sí, qué gente tan fea, ¿no? Como tienen a los... Entonces, esto es una cuestión muy importante también. La dialéctica, reforma y contrarreforma, da lugar a esta propaganda. Entonces, el libelo es algo muy importante, pero van a haber otras maneras de propaganda. Los discursos, las declaraciones, los sermones, ¿verdad? Que es una cuestión también muy importante donde se expanden estas ideas. Obviamente, la razón básica de la hostilidad hacia España debe ser explicada a partir de la política del rey Felipe II, ¿no? Que tiene que ejercer la función de ser un garante de la ortodoxia católica en Europa. Entonces es cuando él nuevamente reafirma el papel de Carlos V, de que él ahora como nuevo rey va a garantizar la ortodoxia católica en Europa. Eso le abre una multiplicidad de frentes bélicos, sobre todo en el norte, donde tiene que combatir contra los protestantes y donde tiene que combatir también contra la expansión del protestantismo en Francia y en otros países europeos donde haya iglesias reformadas, ¿verdad? Donde no hay un conflicto directo, pero sí apoyan algunas de estas potencias y el conflicto posteriormente con Inglaterra. Entonces es una cuestión muy importante esta, ¿verdad? La hostilidad a España tiene que ver con todos estos factores: el fracaso del modelo de la cristiandad europea, el avance de las conciencias nacionales, la poca receptividad de España hacia los elementos extranjeros, la importancia de la propaganda, pero sobre todo la continuidad de la política imperial de ser garante de la catolicidad, que le abrió muchos frentes. Entonces, en este contexto de guerra, ¿cuál es la imagen de España? Terrible, porque España es el enemigo. Entonces hay que atacarlo y decir lo peor de él. Lo que pasa es que también estas ideas tienen una serie de canales muy importantes, pero después vamos a ver otro aspecto central. Tienen una caja de resonancia dentro del propio reino español. La leyenda negra no tiene sus antecedentes en, como se ha querido hacer creer, en los dibujos de Brie, el impresor holandés, el impresor flamenco. No. La leyenda negra tiene sus antecedentes prácticamente en el siglo XIII, con la ocupación que hicieron en Nápoles los súbditos de la Corona de Aragón, antes de la unificación. Entonces, cuando la Corona de Aragón invade Italia, establecen una gran presión fiscal sobre la población. Entonces esto generó una imagen de avaricia y crueldad, la que se extendió también a los comerciantes catalanes, porque cuando se establecen los tercios de Aragón en Italia, llegan los comerciantes catalanes a hacer negocios. Entonces, esa presión fiscal que se ejerce hace que se empiece a desarrollar esa imagen, ¿verdad?, negativa de los españoles como avaros, como crueles, y esos epítetos, ¿verdad?, pasan también a los catalanes. Y es muy importante ver esto porque después los catalanes, en años posteriores, van a ser protagonistas también de desarrollar una idea antiespañola, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con una serie de reivindicaciones territoriales, pero que en este momento se ha confundido con un concepto nacionalista, excluyente y en alguna medida bastante autoritario, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión muy importante. Ya en Italia se desarrolla una crítica cultural contra los españoles. Sobre todo los italianos, en gran cantidad de obras que aquí no da tiempo a estudiar, lamentaba la hegemonía de un país que los italianos consideraban como una cultura de calidad inferior. O sea, ¿cómo es posible que un país que no tiene una cultura como la nuestra nos domine? Y esa es una idea que también se va repitiendo y termina por consolidarse. Esta pintura es una pintura de un pintor flamenco anónimo que muestra la invasión
de los tercios de Aragón a Italia, ¿no? Y el numeroso ejército aragonés, ¿no? Es una pintura muy bonita esta, la verdad. Entonces, ahí está el antecedente, prácticamente del siglo XIII. Bueno, había dicho, para los que llevaron historiografía, ya saben qué libro es ese, ¿verdad? Es la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. Aquí vamos a hablar otras cuestiones también importantes. La propia vocación hegemónica de la monarquía hispánica va a fomentar lo que dice muy bien el profesor García Cárcel, una concertación derogatoria de su dominio. O sea, se van a coaligar una gran cantidad de países, una gran cantidad de regiones y de intereses que lo que van a hacer es cuestionar ese gran dominio español. No es la gran cosa. Pongámosle atención a eso. Esa idea se repite hoy todavía. Ay, sí, tanto que hablan de España, que no sé qué. No, no fue la gran cosa. Eran de lo peor. Aquí se repite esa idea. Cuando se dice que los españoles son arrogantes, déspotas, groseros y además, peor aún, están contaminados de sangre judía. O sea, es muy interesante cómo se genera también esta idea. Y obviamente dentro de esta polémica, dentro del crecimiento de esa coaligación de intereses antiespañoles, se da la famosa controversia de Valladolid, sobre la que se ha construido otro gran tópico historiográfico. Y es de que esa controversia de Valladolid es Ginés de Sepúlveda contra Bartolomé de las Casas. Ginés de Sepúlveda a favor del imperio y Bartolomé de las Casas defensor de los indígenas. Eso no es cierto. Las investigaciones de profesores como Santiago Muñoz Machado muestran claramente que esta controversia es una controversia entre distintas corrientes intelectuales sobre cómo España debía ejercer su dominio. No es una discusión entre el que está a favor y el que está en contra, para nada. Pero, ¿saben qué es lo que pasa? Que nosotros hemos asistido por el tema de un esquematismo ideológico en la historia a lo peor que puede pasar con las ciencias históricas, la simplificación. Entonces, es menos cómodo, es menos atractivo explicar de que la controversia de Valladolid es una controversia entre los que estaban más a favor de las ideas de Maquiavelo, ¿verdad? Que era en este caso Ginés de Sepúlveda, y las ideas de Erasmo de Rotterdam, que eran en gran parte las ideas de Bartolomé de las Casas. Pero lo que se estaba dirimiendo ahí era la primacía de cuál era el estamento que iba a desarrollar la conquista sobre los indígenas. Entonces, a apoyar esta convergencia de intereses creados llegó un libro que ha sido históricamente considerado clave en la construcción de la leyenda negra, La brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicado en Sevilla en 1552, del que ustedes están viendo la portada, por Fray Bartolomé de las Casas. Y ojo con este dato. Este libro se tradujo al holandés, al francés, al inglés, al italiano, al alemán e incluso al latín. Pero muy importante, se le pusieron los grabados de Theodore de Bry con esa imagen grotesca. Entonces, el éxito de la brevísima relación de la destrucción de las Indias fue muy, muy exitosa. Y entonces, Theodore de Bry también había impreso la historia del Nuevo Mundo del comerciante milanés Girolamo Benzoni, ¿verdad? Que también tenía un sentimiento evidentemente anti-español. Entonces, el relato de las casas es un relato en muchos sentidos real, pero es un relato también tremendista, ¿verdad? Pero otro dato importante, Bartolomé de las Casas, antes que fraile, fue encomendero. Y muchas veces no se dice esto, ¿no? Y entonces solo se sostiene su imagen de condición de héroe y precursor de los derechos nativos, cuando en realidad el planteamiento de Bartolomé de las Casas era que la orden dominica era la que tenía que tener la primacía sobre el proceso de conquista y colonización. ¿Y de qué manera? En la manera de que ellos iban a instaurar la República de Indios, tutelada por ellos, donde por supuesto hay relación de esclavitud, evidentemente. Entonces no hay, como se ha querido decir, una completa defensa de los indios. Por otro lado, Ginés de Sepúlveda hablaba de que había que aplicarse ese modelo de comunicación con los indígenas. La comunicación con los indígenas se iba a llevar a comunicarles los principios sobre los cuales ellos iban a ser dominados. Y si ellos se resistían a esos principios, ahí era justo hacerles la guerra. O sea, son maneras distintas de enfocar lo mismo. Entonces, no es una controversia de a favor, en contra, sino que es la aplicación de las ideas
mucho más pragmáticas, ¿verdad? En alguna medida de Ginés de Sepúlveda, y otras ideas más humanistas que son las de Bartolomé de las Casas. O sea, los que siguen las ideas de Maquiavelo y los que siguen las ideas de Erasmo de Rotterdam. O sea, aquí hay una controversia intelectual. Pero es que esa controversia era predominada a los indígenas, sí. Situémonos en el contexto. Eso era lo que se pensaba en ese momento. No seamos anacrónicos de querer juzgar esa discusión bajo nuestros parámetros actuales. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Quien ha sido, creo yo, también muy honesto intelectualmente en plantear esto es el profesor Santiago Muñoz Machado. Si alguno llevó historiografía conmigo el semestre anterior, creo que ninguno. Leímos parte de ese libro y gran parte de la explicación esta que estoy dando en clase, ¿verdad? Donde él muestra claramente lo que sucede. Entonces, ¿esto a qué lleva? Imagínense ustedes con el éxito que sube ese libro a todavía fortalecer más esa imagen antiespañola. A ver, aquí no camina esto. Ahora sí. Esta idea prevaleció por muchos siglos y entonces lo que vamos a asistir en la actualidad es que hay una aparición de discursos nacionalistas en España, ¿verdad? Estos temas nuevamente de España y de su papel, ¿verdad? En la conquista y colonización, ¿verdad? Y de que tienen que pedir perdón y todo este tipo de cuestiones que ahora se han manifestado, lleva a la aparición de discursos nacionalistas en España que han puesto en el espacio público esta narrativa de la leyenda negra para asociar a España nuevamente a una idea de decadencia y ha relanzado esta discusión. Entonces nuevamente se cuestiona el papel de España y hay una gran discusión, ¿verdad? De que España solo se dedicó a saquear América y que nos devuelvan el oro y que tiene que todo esto. Pero entonces esto da lugar a una reacción, sobre todo por otra cuestión muy importante, la aparición de otro discurso nacionalista que cuestiona esa idea de España, de que esa idea de España está heredada directamente del franquismo, que hay que romperla y que se tiene que establecer nuevamente una república, ¿verdad? No debe haber monarquía porque es una herencia del franquismo, etcétera, etcétera, cuando gran parte, la mayoría de los españoles de distintas generaciones han votado y han sostenido y estado a favor de la institución monárquica y de una monarquía parlamentaria como la que existe en España. Pero esto dio lugar a la aparición de este libro que ustedes ven aquí, que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, de la profesora María Elvira Roca Barea. Este es un libro que ha dado mucho que hablar, porque lo que hace la profesora es criticar todas estas ideas como lo hemos estado haciendo y decir, cuidado, mucho de lo que ustedes están diciendo es repetir los tópicos de la leyenda negra. Ustedes lo que están haciendo es utilizar esos tópicos para sacar rédito político y decir que España es decadente y que por eso se requiere de un cambio radical. Por supuesto que, contrario a lo que podemos pensar, la mayoría de los españoles no han votado estos discursos políticos de una reformulación completa, de una remodelación completa del modelo político español. Al contrario, lo que ha aparecido, aparte de estos planteamientos radicales de izquierda, de que tiene que abolirse la Constitución del 78 y establecerse una tercera república, ¿verdad? Española, han llevado a que haya discursos, sobre todo ultranacionalistas, ¿verdad? Que lo que quieren hacer es como volver al pasado español, a ese pasado no solamente de la época de Franco, sino incluso a ese pasado en el que España era una potencia mundial. Entonces es una visión polarizada. La grandeza de España y la decadencia de España. La profesora Barea sí hace una crítica muy acertada a estas proposiciones ideológicas que quieren obtener réditos políticos para replicar esta idea de una España fanática, conservadora y atrasada. Y yo creo que esta es una crítica muy válida, pero al mismo tiempo se critica que el planteamiento de ella tiene dos debilidades. Por ejemplo, una idea de cohesión nacional española que está consolidada, no es una cohesión nacional uniforme la que tiene España, está concebida como un país diverso, no solo culturalmente, sino también en formas de gobierno y autogobierno, como lo establece la Constitución, bajo una idea de organización de las autonomías. Y por otro lado, ¿verdad? Muestra también un argumento histórico que sí es muy objetable, ¿verdad? Ver a España en su contexto como un país que desarrolló una tarea civilizatoria en América, lo cual es bastante complejo, ¿verdad? Porque presupone
considerar de que la cultura española, la cultura hispana de ese momento y gran parte de las influencias europeas que España aporta en ese momento son superiores, ¿verdad?, a las culturas indígenas presentes y a las organizaciones de los pueblos indígenas presentes en América. Entonces, tampoco eso, ¿verdad? Si bien hay que criticar eso, tampoco hay que caer en decir que España hace una tarea civilizatoria. Como bien indica el profesor García Cárcel, parece lanzarse una ofensiva de rearme del concepto de leyenda negra dentro de un escenario político de renovadas inquietudes ante el problema de España. Lo que pasa es que bajo esa discusión hay grupos políticos radicales que quieren sacar rédito de esto. Y hay otro libro muy interesante que se pone aquí, ustedes lo están viendo, que es del profesor Stanley Payne, es uno de los grandes historiadores estadounidenses especialista en España, que se llama En defensa de España. Es un título muy particular, ¿verdad?, desmontando mitos y leyendas negras. ¿Por qué razón? Porque muchas veces estos discursos radicales quieren desvirtuar cualquier posibilidad de hablar de las cosas positivas de España. Volvemos nuevamente al discurso de Emilia Pardo Bazán, que sí aparece que no hicimos nada bien, todo estaba mal. Entonces, él en ese libro lo que muestra es decir, no, España como sociedad ha hecho grandes aportes a la historia de la humanidad, como efectivamente sucedió. ¿Cuáles son las consecuencias de estas ideas políticas en la actualidad? Y de sobre todo volver a poner en la palestra esta leyenda negra, o sea, asirnos a esa idea de que todo lo español es malo, es atrasado, es fanático. Uy, no pasa esto. Esto, miren. El problema en Cataluña. Estos son los comités de defensa de la República. Muchachos muy jóvenes protestando, ¿verdad?, de que deseaban una independencia plena de Cataluña, de España, pero por una vía de la violencia totalmente y no por una vía de diálogo y no una vía en la cual haya un acercamiento de puntos de vista de lo que ellos piensan con el resto de los españoles. Y que también un territorio como el de Cataluña se ha beneficiado de la incorporación de España a la Unión Europea. Entonces, realmente lo que ha pasado en Cataluña es tremendo. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Que muchos inmediatamente, valiéndose de esa idea de leyenda negra de la España atrasada, sí hay que apoyar a los catalanes que se separen, porque los españoles son atrasados, son dogmáticos, son historiales, son arrogantes. ¿Estamos repitiendo lo mismo? No. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto legal? ¿Qué dice la Constitución? Mucha gente ni se pregunta eso. Y realmente es una pena, ¿verdad?, en las redes sociales ver los comentarios. En lo único que se evidencia es el desconocimiento de la historia española. Y van a haber otras manifestaciones. Estas son las manifestaciones más radicales de independentismo y de rompimiento total de esa idea de España, ¿verdad?, decadente, atrasada, etcétera. Este es el otro lado. Estos son simpatizantes de extrema derecha con banderas preconstitucionales. Estas son banderas de la época del franquismo. Entonces aquí ellos lo que están haciendo es reivindicar esa supuesta grandeza, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estamos hablando de un régimen autoritario y aislado, ¿verdad?, que fue el régimen de Franco. Entonces, igual, aquí lo que ha hecho es una mayor polarización donde frente a estas personas violentas hay otros igual de violentos. Entonces no se logra realmente un consenso como sociedad, sobre todo de un marco común de convivencia entre los españoles. Ahora aquí hay un fenómeno muy interesante que voy a pedirle al doctor Valdés que lo cuente un poco, y es que cuando el independentismo catalán llegó a su cenit, ¿verdad?, de decir que ya era inminente esa independencia, ¿verdad?, y se declaró la independencia, y muchos dijeron ya somos un país libre y todo este tipo de cuestiones de la votación del referéndum, etcétera, surgió un grupo, una asociación cultural que dijo, pues no va a surgir Cataluña porque de algunos territorios catalanes se van a incorporar otros territorios y vamos a fundar una nueva entidad política que se va a llamar Tabárnia. Y aquí están los señores de Tabárnia. Esto es una cuestión evidentemente simbólica. Incluso ahí está una lápida que dice descanse en paz la República Catalana, ¿verdad?, que duró solamente 6 segundos, ¿no? Entonces esto es un tema muy interesante, pero dejo que el doctor Valdés cuente un poquito más sobre los señores de Tabárnia, porque es un tema que a él le gusta mucho y le ha divertido mucho durante todo este tiempo. Me hace gracia porque lo hemos hablado en plan broma y de hecho lo de Tabárnia surgió como una broma. Si no estoy mal fue en Tarragona.
Y cuando vino a sentir a la persona que inició lo de Tabarnia, empezaron a sumarse muchísimas gentes. Sobre todo que tenemos que tomar en cuenta que para muchos catalanes Barcelona constituye como un centro que los ha excluido. Y ahí afloraron estos problemas. Pero digamos, fuera de esta situación del gobierno de Tabarnia, hay unas realidades en Cataluña como es el Valle de Arran, en Lérida, en Lleida, en catalán, que se sienten más identificados, por ejemplo, con la zona aragonesa de habla catalana, que es la Franja, y no tanto con el gobierno de la comunidad autónoma catalana en Barcelona, porque dentro de sus contextos, para ellos, el Valle de Arran ha estado muy abandonado por parte del gobierno autonómico de Barcelona, y que cuentan con más ayudas y apoyos tanto del gobierno aragonés como del gobierno central de Madrid. Entonces, son las complejidades que se vinieron dando desde hace siglos, y que lo que vemos es como esas actualizaciones de una situación que a los independentistas en concreto se les fue de las manos. Con Tabarnia es un ejemplo, cómo se les fue de las manos esa situación. Y con los Valle de Arán, pues algo más, ¿no? Un detallito más o un punto más en contra de estos procesos independentistas que, como bien nos acaba de explicarnos el doctor José Cal, surgen también dentro de estos discursos de la leyenda negra que objetivamente no se sostienen desde ningún punto. Y entonces empiezan a crear también estas ideas de que Madrid les explota, que Madrid les arranca el dinero, se lo roba. Y para los tabarneses no es así, sino que les roban el dinero a los tabarneses son Barcelona. Y tienen ahí, y prácticamente es toda la costa catalana. Es muy interesante dónde se está desarrollando esto, y dentro de la misma ciudad de Barcelona hay gente que está como simpatiza con estas ideas de Tabarnia, ¿verdad? Eso es lo que podría apuntar al respecto. Sí, muy interesante, ¿no? Y tal vez lo más interesante es cómo esto, que empieza como una broma, lo que hace es mostrar de manera inversa cómo las personas que asumen todo este discurso ultranacionalista e inventan tradiciones e inventan territorios, ¿verdad? Pueden incluso llegar a tener esa trascendencia. Y la trascendencia ha sido tal que, como bien lo sabe Ángel, ¿verdad? Esto que empezó como una broma después enardeció al independentismo catalán, y les echan encima, ¿verdad?, a los comités de defensa de la República, ¿verdad? Y entonces muchas incluso de estas personas de una iniciativa cultural que es Tabarnia, ¿verdad?, tuvieron que estar incluso escoltados, ¿verdad? Entonces, como algo que empezó como una broma los enardece. ¿Por qué razón? Porque evidencian esto que Ángel muy bien ha dicho, ¿verdad? La construcción de una serie de discursos nacionalistas, victimistas, de que nosotros somos víctimas de Madrid, pero que en el fondo están basados, ¿no?, en esa idea de esa España decadente a la que no queremos pertenecer. Básicamente es esta idea de la leyenda negra. Bien. ¿Quién contesta a Elvira Roca Barea? Que este es un debate que en España en este momento es muy fuerte, ¿verdad? Y quien le contesta alguno de estos planteamientos a la profesora Roca Barea es el profesor de filosofía y de historia de la filosofía, el doctor José Luis Villacañas Berlanga, ¿no? Y publica en contraposición a Imperiofobia que se llama Imperiofilia, ¿no? Y el populismo nacional católico, otra historia del imperio español. Entonces, Imperiofobia es respondido por este libro del profesor Villacañas Berlanga, que lo publicó el año pasado, ¿no? Ya lleva 3 ediciones, en el que critica la lectura de una historia de España que exalta el imperio, ¿verdad? Entonces dice, sí, muy interesante que España sea un imperio, pero España también es un expolio colonial y que se vio legitimado por la Contrarreforma Católica. Entonces España, por la idea de expandir el catolicismo, también expolió, ¿verdad?, gran parte de la región que hoy conocemos como América Latina, ¿verdad? Entonces dice él, hay que tener cuidado, no podemos obliterar esa parte de la historia, porque si no vamos a llegar a una mitificación de la historia, porque ese es el gran problema.
¿verdad? Desde el otro lado se mitifica la historia de la grandeza de España y no se quiere reconocer sus desaciertos. Pero igual, por el otro lado, solo se quieren ver los desaciertos, pero no también la gran contribución que hace España a la formación del mundo moderno, ¿no? Y también a la generación de lo que hoy es este continente que se llama América Latina, de la generación de esta cultura, ¿verdad? Tan particular que es la cultura latinoamericana, que se nutrió de las culturas propias de estas regiones y también de la cultura de España. No es una cultura ni española ni indígena, es algo completamente nuevo y que tiene distintos elementos: indígena, español, africano y de otros pueblos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Porque aquí el gran punto es esa polarización: España decadente, España grandiosa. Evidentemente lo que necesitamos es un relato histórico. Y es un relato histórico que se fundamente en la historiografía española actual. Entonces alguno dirá, pero ¿cómo puede estar pasando esto si la historiografía española ha alcanzado tan alto grado de avance? Esto es lo interesante precisamente. Incluso les voy a decir algo, la historiografía guatemalteca ha alcanzado un grado de avance muy importante y Ángel lo ha repetido hasta la saciedad. Tenemos una gran cantidad de tópicos que repetimos. No somos independientes, somos la patria del criollo, somos no sé qué. Y la historiografía guatemalteca ha avanzado un montón. ¿Por qué razón? Porque es más fácil asirnos a esos planteamientos que van más que todo basados hacia la afirmación que a una argumentación y al desarrollo y a las evidencias que nos ofrece la historia actual. Entonces es más fácil atrincherarme en mi posición que realmente establecer un diálogo. Entonces, el pasado, como bien dicen el profesor Villacañas y otros críticos también, el pasado realmente tiene que pesar en la construcción de la memoria. Y la construcción de esa memoria en España tiene que ser una memoria plural, desde la que los españoles pueden descubrir un marco compartido. Yo creo que esto se aplica exactamente igual al caso de Guatemala, donde también hemos tenido esas posiciones absolutamente polarizadas de los que lucharon por el gran cambio y los que defendieron a Guatemala el comunismo, y pasar a reconocernos en un relato plural de lo que hemos sido nosotros como sociedad y pensar al final cómo la historia nos puede ayudar a los guatemaltecos a tener un marco compartido. En eso la historia española y guatemalteca coinciden, ¿verdad? O sea, la memoria se tiene que basar en la historia. La apropiación social del pasado no puede voltear hacia otro lado y ver qué es lo que dice la historia y las evidencias históricas. Entonces aquí viene otra serie de tópicos. Es que la historia la escriben los vencedores, es que la historia es completamente discrecional, que no solo los historiadores. Nosotros, sin una evidencia científica, no podemos hablar del pasado. Y esa es una de las cuestiones que en España en este momento está sucediendo y donde los historiadores deben tener una mayor presencia en la opinión pública. Incluso les voy a contar esto yo no lo digo en clases ni solo lo hablo con colegas, pero se lo voy a decir a ustedes. Incluso el fenómeno Carlos Sabino existió antes en España que aquí. En España entronizaron los medios y gran parte de un sector que estaba en contra, ¿verdad?, de algunos planteamientos críticos de la historia española, a un historiador que lo que se dedicó fue a escribir una serie de libros en las que muchas veces manifestaba esta mitificación de la historia española. Y este señor, busquen ustedes, investiguen, es Pío Moa. Entonces, antes de que hubiese Carlos Sabino, hubo Pío Moa en España. Es un fenómeno exactamente igual para que ustedes lo puedan comprender. Valoración conclusiva. Esa foto no está puesta al azar. Esa foto es una foto del barrio de Lavapiés de Madrid. Es considerado uno de los barrios de mayor diversidad cultural de España y de Europa, ¿verdad? Al igual que el barrio Raval de Barcelona, son barrios en los que convergen más de 100 nacionalidades, ¿verdad? Y logran convivir juntos dentro de un marco común que es haber inmigrado a España y bajo las leyes españolas. Entonces eso es posible entonces, ¿no? Tengo otro amigo que vive en el barrio Raval de Barcelona, donde se celebran fiestas musulmanas, cristianas, y todos los niños están integrados. Bueno, y alguno preguntará cómo los niños están integrados. Por una lengua que ahora la quieren utilizar como un motivo de división, el catalán. Todos esos niños de origen guatemalteco, salvadoreño, hondureño, pakistaní, argentino, hablan en catalán y se entienden entre ellos y hablan sus lenguas con sus padres. Entonces, es posible ese marco común de convivencia. Por eso puse esta foto del barrio de Lavapiés de Madrid. Es muy interesante porque
Aquí hay unas mantillas con bordado, ¿no? Español, andaluz, pero distintos colores para mostrar esa diversidad. Me pareció una foto muy oportuna para hacer esta valoración conclusiva y después tener un diálogo. La solución, dice acá, no es pensar la historia de España solamente desde el imperio. O sea, no se puede pensar España solo como un imperio. Con sus efectos fue dentro de la península ibérica. Pero tampoco es cuestión de abordar a España como que si fuera la encarnación del mal, ¿verdad? Sobre la tierra, que es lo que nosotros hemos repetido. Tenemos que ser escépticos y poner en cuestión muchas ideas que nosotros damos por sentadas. Entonces, una visión escéptica de la historia nos puede llevar a una discusión plural, donde aceptemos distintos puntos de vista que van a dar lugar a la construcción de una conciencia histórica que si está basada en una ética democrática, o sea, una ética que la historia nos sirva para llegar a un entendimiento y no para imponer mi posición ideológica, nos permite realmente extraer lecciones de la historia y cumplir ese principio clásico de que la historia es maestra de la vida y comprender, dice acá, aquellos caminos que hay que evitar, aquellos caminos que nos llevan a la confrontación, ya que la historia ha demostrado con creces algo muy importante: ningún imperio conduce a Dios. O sea, conclusión, no podemos nosotros pensar en España ni solo como imperio, ni solo como la mayor decadencia. Es momento en que nos empecemos a cuestionar esto. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacemos, vamos a ir refrendando estos tópicos de lo que hoy denominamos como leyenda negra y que, como ustedes ven, ha prevalecido a lo largo de los siglos. El avance de la historiografía española nos da a nosotros las herramientas para evitar esta cuestión. Así que utilicémoslas. ¿Cómo empezamos a utilizarlas? Leyendo más e informándonos más. Bien. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Buenísima exposición. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna idea? Pueden externarla, por favor. Buenas noches, doctor Ángel, doctor José Cal. Yo tengo una pregunta. Mencionaban pues que tal vez nosotros, como tenemos esa influencia directa, tendemos a reproducir esa parte de la historia negra, ¿verdad? Pero mi pregunta es, en el tiempo más reciente, digamos contemporáneo, en Europa, por ejemplo, ¿qué tanto se conserva esa noción de esa visualización de España para saber si realmente solo es, por ejemplo, en espacios donde realmente tuvo una influencia directa o si es como una idea que se difundió bastante y se aceptó bastante? Bueno, aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿verdad? España, respecto a sus pares europeos en la actualidad, es un país reconocido como un país que se sumó al avance democrático de lo que fueron las grandes transformaciones políticas en Europa, ¿verdad? En los años 70, ¿verdad? De las que participó también Portugal, que Portugal sí abolió la monarquía y estableció un régimen democrático, pero España también consigue, ¿verdad? Una monarquía parlamentaria con un amplio avance democrático, ¿verdad? En definitiva, creo que muchos de estos posicionamientos tienen que ver, ¿verdad? En gran medida también con posturas ideológicas. Y esas posturas ideológicas es muy útil y se saca mucho provecho de hablar de la España como un país decadente, que en realidad esos no son los hechos. Que tal vez en América Latina este tipo de planteamientos tenga más fuerza, evidentemente. Acuérdense que con el tema del quinto centenario hay una gran fuerza, ¿verdad?, del movimiento indígena, de que no había que celebrar nada, etcétera, etcétera, pero creo que eso a veces también impide un acercamiento sereno, ¿verdad? Porque lo que hay es una corrección política, hay un posicionamiento ideológico, pero no es realmente un acercamiento a la historia. Lo peor es de que ahora, como estamos también en ese tema de posverdad, cuando se quiere plantear el conocimiento de la historia, dicen, no, yo lo creo así y así es. Y no, el asunto aquí es conocer más la historia, conocer lo que sucedió. Ok, gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor? ¿Puedo yo, doctor? Por favor, Oscar. Es más un comentario. Es que, por ejemplo, yo como profesor de sociales, a veces utilizo muchos videos. Por ejemplo, están estos chicos de Academia Play, que son españoles, y precisamente ellos tienen
un video que se llama así, como diciendo, es en contra de esa leyenda negra. Entonces, en base a lo que el doctor Carl, lo que José exponía, me hacía pensar que también nosotros debemos tener cuidado cuando utilizamos este tipo de recursos didácticos, porque a pesar de que como academia y como instrumentos didácticos pues es bastante bueno, también ellos asumen un cierto posicionamiento, porque de hecho cuando vi el video, es como hacer precisamente ese dibujo de una España que hizo cosas buenas, que hizo cosas importantes por el bien de la humanidad, digamos, en función de las cosas que ellos hicieron, en función de la ciencia y de otro tipo de cosas. Ese sí es un comentario. Sí, por supuesto. En definitiva, yo creo que también en España esto ha sido objeto de controversia, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que también han surgido estos videos, porque he visto esos videos de Academia Play. Muchas veces también ellos solo se centran en lo bueno, ¿no? Y hay que tratar de equilibrar, de buscar un mayor equilibrio en el sentido de hay un aporte, pero también hay una relación de dominación bastante clara, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos debe llevar también a ambos pueblos, es a una comprensión de un acercamiento, ¿verdad? Pero eso no va a suceder y ese es otro tema más complejo, ¿verdad? Si los españoles no conocen más lo que está pasando en América Latina. En general, como población, hay mucha gente muy conocedora, ¿verdad? Pero es de determinados ámbitos y círculos. O hay gente muy interesada en América Latina. Pero, por ejemplo, Ángel y yo lo vivimos y lo sabemos, Centroamérica es una gran desconocida en España, ¿no? Guatemala es una gran desconocida, ¿verdad? Entonces, implica también un acercamiento y un conocimiento mutuo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? Muchas gracias. Bueno, yo solo añadiría que lo que, como ha dicho el doctor Cal, es muy cierto y ha sido mi insistencia. Cuiden mucho lo que le hacen caso. ¿Y por qué? Porque lo que es como más atractivo, que implica menos razonamiento, es lo que más nos gusta. Las frases bonitas, el confundir. Y por lo menos como experiencia personal les digo que tengo bien claro una máxima de la filosofía escolástica de Santo Tomás cuando dice que la mentira tiene que tener algo de verdad para que sea aprendida por el intelecto. Porque si el intelecto detecta que todo es mentira, entonces no se va a apropiar de él. Y eso es cierto, ¿ya? Y eso pasa con la historia de España, eso pasa con los planteamientos postmodernos de la actualidad, donde es cuestionar lo que existía. Resulta que ahora todas y todos son iluminados y 3.000 años de desarrollo cultural occidental fue una porquería, porque afortunadamente nacieron ellas y ellos para por fin poner el orden. Entonces yo creo que tenemos que separar las cosas y para eso sí necesitamos estudiar. Estudiar y ser valientes, abandonar tópicos y ser muy críticos. Muchísimas gracias. Les quiero anunciar que el curso estaba programado para 8 sesiones, pero debido a que tuvimos el incidente de aquel jueves, vamos a cumplir con el calendario establecido, que es la última semana de noviembre. Por tanto, en lugar de 8, vamos a tener 7. Y las 2 lecciones que nos faltan, pues va a integrarse, la tercera va a integrarse en esas 2 para tener completado el programa, aunque no vamos a terminar en diciembre, porque hay que respetar también los tiempos de vacaciones. Entonces, imagínense sus familias que otra vez vas a otro curso, estás en diciembre. Entonces hay que respetar esas cosas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches. Gracias, doctor José Cal, por su intervención y su apoyo. Gracias, como siempre, a Alejandra, que es la que nos da cobijo en su plataforma de Zoom. Y nos veremos el próximo martes a las 7 de la noche. Que pasen muy buenas noches.